buenos días, jóvenes y señoritas de primeros de secundaria del Colegio San Agustín. Les habla su profesora de Ciencias Sociales, Patricia Cachiaga. El día de hoy, martes 12 de mayo, nos estamos encontrando nuevamente para realizar el avance respectivo a la materia. Antes quisiera dirigirme a ustedes con un saludo cordial para sus familias y para ustedes, deseando las bendiciones y la protección de nuestro Creador. Con referencia al tema avanzar en esta semana, vamos a continuar con la unidad número 3, relacionada con la conquista y colonización de los europeos. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a tomar en cuenta el tema número 2, que tiene que ver con la ocupación de América. En este sentido, es importante tener presente la cuestión de las culturas americanas, el desarrollo, su ubicación, también la cuestión de la llegada de los europeos y ahora poder continuar qué es lo que ellos hicieron a su arribo a América. Empecemos. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a continuar con el tema número 2 de la unidad 3, la conquista de Mesoamérica y del Imperio Inca. Como habíamos visto la anterior semana, hemos hablado sobre la llegada de los europeos a territorio americano. A partir de este tema vamos a empezar a hablar cómo los europeos, específicamente los españoles, una vez que ingresan a territorio americano, se desenvuelven conquistando importantes imperios, como es el Imperio Azteca en Mesoamérica y el Imperio Inca en Sudamérica. En la imagen un poco mostrarles la cuestión del sufrimiento de los americanos con la llegada de los europeos por las luchas armadas que se fueron desatadas españoles en el Caribe. No olvidemos que el primer lugar al que van a arribar los europeos será las islas del Caribe, que se encuentran en Centroamérica. Con la llegada de los europeos, gran parte de la población americana va a ser diezmada rápidamente, primero por el trabajo forzado al que va a ser sometido, en la minería, también a las epidemias provocadas por algunas enfermedades como la gripe y la viruela, para lo cual los indígenas no tenían las defensas necesarias, las encomiendas, que fueron también trabajos donde los indígenas fueron explotados en distintos territorios. La encomienda ha sido en su momento reclamada por un sacerdote, Bartolomé de las Casas, quien veía que era inhumano tratar a los indígenas de esta manera. En la imagen podemos apreciar cómo llegaron los portugueses, a su vez los españoles, a territorio centroamericano y sudamericano, y cómo a partir de esto ellos van a irradiar con la conquista de los demás territorios. Conquista de los españoles en México. Con referencia a la conquista, voy a utilizar un láser. Ellos van a partir de Cuba, que se encuentra en este lugar, en 1519, y van a ser comandados por Hernán Cortés, quien va a conquistar a los aztecas que se encuentran en este sector. Más precisamente, acá en el mapa podemos ver Yucatán y todo el territorio de México, que era parte del territorio azteca. Van a conquistar a los aztecas y también a los mayas, que son parte del territorio de Nicaragua, Guatemala, etc. Para lograr conquistar Mesoamérica, ellos van a establecer alianzas, con muchas etnias que se encontraban rivalizando con los aztecas en cuanto al poder. No querían ser sometidos por los aztecas, Y pues de alguna manera tenían rivalidad con el emperador Moctezuma, que era el líder de los aztecas. Es así entonces que esta situación va a ser aprovechada por Hernán Cortés para establecer alianzas y luchar contra los aztecas.
En su inicio, el ejército español va a ser diezmado también, ¿no? Va a ser terriblemente derrotado por los guerreros aztecas. Este episodio es conocido como la Noche Triste, en la cual prácticamente Hernán Cortés de alguna manera va a pensar que ya había perdido absolutamente toda la posibilidad de conquistar ese territorio, aunque la situación también va a cambiar, ¿no? Pero al regresar nuevamente con sus aliados, va a conseguir, ¿no?, derrotar a los aztecas finalmente. Y en 1522 se va a dar el dominio español. Los aztecas tenemos que tomar en cuenta que era un imperio sumamente importante, ¿no?, que ellos habían construido un desarrollo bastante importante en América, eran ricos, era una cultura desarrollada, tenía bastante influencia, estaba o constaba de bastante población, millones de personas, ya manejaban el oro, aún desconocían el uso del hierro, de la rueda y de los animales de carga, ¿no? Pero a pesar de ello, pues habían desarrollado la cuestión de la agricultura, la orfebrería y otras ciencias como la astronomía también, ¿no?, que eran de importante dominio cultural. Ahí tenemos la imagen de Moctezuma, que era el emperador azteca, y de Hernán Cortés, el conquistador de los aztecas. Hechos importantes de la conquista del Imperio Incaico. Ahora pasaremos a hablar de la conquista de los incas. A partir de 1520, ¿no?, se funda lo que es Panamá, la unión entre Centroamérica y Sudamérica. Y la fundación de Panamá pues va a ser la base para que a partir de este lugar se pueda realizar expediciones, ¿no?, en las costas del Pacífico. Hasta la conquista de este territorio, ¿no?, se tendrá mayor conocimiento del Océano Pacífico y también de las tierras que se encontraban en el sur. En 1524 a 1525 va a partir de Panamá una serie de expediciones, ¿no?, con conocimiento de que existía un imperio rico similar al de los aztecas, ¿no? Y es esa motivación que llevará a los españoles rumbo a Sudamérica. Es así que Francisco Pizarro, ¿no?, buscando aliados como Diego de Almagro, van a llegar al territorio peruano después de navegar bastante tiempo en las costas del Pacífico, arribando al Imperio Inca, el cual se encontraba en una profunda crisis política debido al enfrentamiento que se daba en esas tierras entre Huáscar y Atahualpa, los hijos del Inca Huayna Cápac, quienes luchaban por tener el poder, ser los próximos incas a la muerte de Huayna Cápac. Esto ocurre en 1532. Acá podemos ver, ¿no?, llegan los españoles desde Europa, las islas de Centroamérica, el Caribe, llegando a México, conquistan Centroamérica, fundan Panamá y a partir de la fundación de Panamá van a decidir bajar hacia el sur, realizar expediciones hasta llegar al Imperio Incaico. En 1932 también, ¿no?, se va a dar una entrevista, va a solicitar Francisco Pizarro la realización de una entrevista específicamente el 16 de noviembre de 1532 para poder establecer algún tipo de acuerdo con el Inca. Esa entrevista se va a realizar en Cajamarca, ¿no?, pero no va a ser una entrevista pacífica, sino van a atacar junto con pueblos rebeldes, ¿no?,
utilizando armas de fuego y caballería a la seguridad del Inca y al mismo Inca. Y lo que van a hacer en ese momento va a ser tomar prisionero al Inca para de alguna manera limitar el poder del imperio, ¿no? A pesar de haber estado acompañado por gran cantidad de personas del ejército del Inca, no llegan a ser suficientes para acabar con los españoles, ¿no? Por el temor que tenían ellos a los elementos con los cuales habían llegado los españoles, como son las armas, los caballos, etcétera. Una vez que tienen prisionero al Inca, van a pedir rescate para liberarlo. Y a pesar de recibir este rescate, ¿no?, lo van a ejecutar en 1533, se dice aproximadamente en julio. La sentencia será la hoguera, ¿no? Pero el Inca va a pedir clemencia en el sentido de que él necesitaba que su cuerpo no sea quemado, sino que sea enterrado por las reglas que tenían ellos en el imperio. Y es así que decide aceptar la propuesta de los españoles, se bautiza y al bautizarse se cambia la forma de muerte de la hoguera al ahorcamiento. Los incas también hay que tener en cuenta que era una de las culturas más importantes que existió en Sudamérica. Hubieron muchísimos elementos que nos muestran su desarrollo en ámbitos como la construcción, en la agricultura, la ganadería, la orfebrería, ¿no? Eran grandes constructores, construyeron ciudades en lugares donde parece imposible desarrollar los mismos. Así también la deshidratación de la papa que se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días, ¿no? La expansión de su territorio, y al igual que los aztecas, fueron una sociedad bastante rica y desarrollada y tenía mucha influencia, pues tenía gran cantidad de población y al igual que los aztecas desconocían el hierro y la rueda. Ahora pasaré a mostrarles a Francisco Pizarro, Diego de Almagro, ahí estaba Huáscar y también el Inca Atahualpa. Causas que permitieron una conquista rápida del Imperio Incaico. Entre las causas vamos a tener las siguientes. Para empezar, hemos podido apreciar la división y conflictos internos que existía entre los indígenas, ¿no? Pueblos que no estaban de acuerdo en ser vasallos, en ser esclavos sometidos de los incas, ¿no? Y estos pueblos indígenas, de alguna manera, pues van a colaborar con sus líderes, ¿no?, y también con guerreros a los españoles. Las epidemias, gran parte de la población no estaba preparada, ¿no?, físicamente para superar estas enfermedades como la varicela, la gripe, que van a producir gran cantidad de muertes en la población indígena. Por otro lado, también la técnica militar europea, el uso de armas ofensivas y defensivas, ¿no?, las armas para atacar y las armas para defenderse, que eran totalmente desconocidas para las culturas americanas. Las armas de fuego y también la utilización de caballos y perros, ¿no?, que eran animales nuevos para los conquistas. En estas tierras se van a seguir dando expediciones posteriores y ocupación de tierras, tanto en las tierras altas como en las tierras bajas. En cuanto a las tierras altas, personajes importantes como Diego de Almagro, Juan de Saavedra, van a explorar el Collasuyo, van a llegar hasta las tierras altas de lo que ahora es Bolivia. Expediciones del Imperio Incaico, gracias a uno de los medio hermanos de Atahualpa, ¿no? También cabe destacar que durante este periodo, hasta más o menos 1572, va a existir resistencia inca en Vilcabamba, y en 1535 Almagro, ¿no?, va a seguir dirigiéndose hacia el sur, hacia Chile, y en el trayecto va a fundar ciudades como Paria en Oruro y Tupiza en Potosí, ¿no? Entonces son ciudades muy antiguas. En cuanto a las tierras bajas, hablamos de Andrés Manso y Ñuflo de Chávez.
Andrés Manso en 1557 va a realizar una expedición al Chaco boliviano, lo que ahora es el Chaco, y se va a encontrar en este lugar con Ñuflo de Chávez. Va a haber un enfrentamiento entre ambos, donde Andrés Manso va a terminar muriendo en 1564. Pero ya en 1560, ¿no? Antes de ese encuentro, Chávez ya había instituido la gobernación de Moxos, en lo que ahora es Beni, y en 1561 pues había fundado ya la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En el mapa las expediciones realizadas por los españoles, ¿no? Llegan a México en 1521, siguen rumbo a Centroamérica, Sudamérica, el Perú 1532 y las posteriores expediciones y exploraciones que se hicieron a Sudamérica, ¿no? Y en el otro mapa podemos ver cómo, ¿no?, los pueblos originarios terminaron siendo encerrados tanto por los españoles en color amarillo y también por los portugueses en color verde. Una vez que se realiza la conquista, la exploración de tierra, se van a empezar a fundar ciudades, esto con la finalidad de ejercer un control del territorio. Van a cumplir una función importante para que se pueda realizar la colonización, además de organizar la ocupación del espacio, ¿no? Van a constituirse, por tanto, en puestos de avanzada para las nuevas expediciones de conquista a otras regiones. Entonces, acá tenemos un plano de una ciudad y una característica importante es que van a utilizar la forma damero, ¿no?, en la cual está cuadriculada prácticamente la ciudad a partir de una plaza central, donde se establece una iglesia, como lo tenemos en la mayoría de nuestras plazas principales en las distintas ciudades. Para la fundación de las ciudades se van a establecer algunas instituciones, como son las audiencias, ¿no? Aunque mucho antes de establecer las audiencias se van a ir ya estableciendo ciudades. En el caso de territorio que ahora es Bolivia, nosotros pertenecíamos a la audiencia de Charcas, que se había fundado en 1559. En Charcas se tenían la ciudad de La Plata, que actualmente es Sucre, ¿no?, fundada en 1538 por Pedro Ansúrez. Después la Villa Imperial de Potosí, ¿no?, en 1545 por Juan de Villarruel y Diego de Centeno. Estas dos ciudades van a ser importantes debido a la explotación de la plata en el Cerro Rico de Potosí. Entonces había españoles que no podían vivir en Potosí por la altura y como Sucre es una de las ciudades más próximas, pues vivían en Sucre. En 1548, Nuestra Señora de la Paz, fundada por Alonso de Mendoza. Posteriormente, en 1561, Santa Cruz de la Sierra, que ya la habíamos mencionado por Ñuflo de Chávez. En 1571, Villa de Oropesa, ahora conocida como Cochabamba, fundada por Jerónimo de Osorio. En 1574, San Bernardo de la Frontera, conocida ahora como Tarija, por Luis. La ciudad de Oruro, en 1606, con el nombre de Villa de San Felipe de Austria, por Manuel Castro de Padilla, y en 1686 la ciudad de Santísima Trinidad, hoy Beni, por Cipriano Barassi. Entonces acá concluye esta parte del tema. Espero que sea realmente de su. Pasamos a hablar de las actividades propuestas para este tema. 1. Realizar el crucigrama que se encuentra en el Classroom de tu respectivo curso. Resolverlo con ayuda de lo que se ha avanzado hoy y enviarlo hasta las 3 de la tarde de hoy mismo. 2. Ver los videos cuyos links se encuentran en el Classroom y con la ayuda de estos videos resolver la guía de preguntas hasta el día miércoles 13 de mayo hasta las 18:00. Cualquier duda y consulta ya saben ustedes a través del Classroom. Señoritas, que tengan un excelente día, cuídense mucho
no salgan, mantengamos las recomendaciones con referencia a la cuarentena dinámica que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Mantengan una rutina, hagan un poquito de ejercicio, salgan al sol, coman adecuadamente, descansen bien y nos vemos el día jueves. Hasta pronto.